Dice, el papado tenía su sede en Italia, el uso del latín como lengua docta está ligado al cosmopolitismo católico. O sea, católico es universal en todo el mundo, más allá de que cada uno tenga su propia identidad, tenga su propio idioma en cada país. El Papa sacaba las encíclicas en latín, se entendía en todas partes del mismo modo y se traducían adecuadamente. Hoy en toda esa cadena hay incluso algunas fallas, ¿sí? Fallas en las traducciones, fallas... Se está reproduciendo lo mismo en una encíclica traducida que lo que dice en latín. Y... Ahora, ¿él por qué dice esto? Porque él quiere el triunfo de una revolución. El latín literario y el latín vulgar. Del latín vulgar surgen los dialectos neolatinos, no solo en Italia, sino en toda el área europea romanizada, que tampoco debe confundirse con una jerga o una lengua artificial como el esperanto. O sea, hace un tiempo, y qué sé yo, se habla del esperanto como un idioma que mezcla todos los idiomas, que permite a todo el mundo comunicarse con todos. ¿Quién habla el esperanto? Nadie, porque es un idioma artificial. En cambio el latín era el idioma que se hablaba en la Roma imperial, en toda la historia romana. En sus dos versiones había un latín que hablaban la gente culta, los senadores, los gobernantes, y había un latín vulgar que usaba la gente para ir al comercio, para conversar, un latín coloquial, digamos. Dice, de todos modos hay una separación entre el pueblo y los intelectuales, entre el pueblo y la cultura. También en esa época los libros religiosos están escritos en latín medio, o sea, está hablando del latín medieval. De modo que también las discusiones religiosas se le escapan al pueblo. Cuando los sacerdotes hablaban en latín, el pueblo no entendía. Necesitaban que el sacerdote se lo explique en su idioma correspondiente. Las homilías eran dadas en el idioma del lugar, salvo que fuera una homilía de sacerdotes entre sacerdotes, y ahí las homilías eran en latín, o de discusiones entre sacerdotes. Dice, los predicadores eran los directores públicos de la conciencia de los individuos y de la muchedumbre. Todo y todos pasaban bajo su áspera censura, y desde las atrevidas vestimentas de las mujeres, ninguna parte secreta o visible de la corrupción del siglo. O sea, abordaban todo. Y ya el santo cura de Ars hablaba de las atrevidas vestimentas de las mujeres de aquella época. Muchos santos criticaban a las mujeres porque se dedicaban a ponerle muchos adornos a los vestidos. Hoy no sé, que cuando hacen desfiles de moda no hay ropa, o sea, no sé de qué están haciendo desfile. O sea, desfilan como la vaca que la va a comprar un ganadero para el ordeño, qué sé. Dice, en Italia la creación de una casta de gobierno separada del pueblo hace cristalizar este latín vulgar. Y lo mismo dice después de la Iglesia, que la Iglesia al final va a terminar perdiendo el latín para hablar en el idioma de cada país. ¿Sí? Dice, quien habla solamente el dialecto o comprende la lengua nacional en distintos grados, participa necesariamente de una concepción del mundo más o menos estrecha o provinciana, fosilizada, anacrónica en relación con las grandes corrientes que determinan su historia mundial. Sus intereses serán estrechos, más o menos corporativos o economistas no universales. Entonces, si la Iglesia pierde su idioma universal, no hablo de los ritos orientales que tienen el ucraniano, el armenio o el sirio, tienen su propio rito, tienen su propio idioma, pero la Iglesia latina, que es la más numerosa, al perder eso, va a tener un conjunto de personas que van a hablar en el idioma nacional, reducido a su propia problemática, y no va a entender problemáticas de otros lugares. Eso es lo que dice Gramsci.
¿Cómo va bajando esto? Vamos ahora al periodismo. El Evangelio es la buena noticia. La noticia es lo que divulgan los diarios. ¿Sí? Ahora, los diarios de hoy divulgan algo que no tiene nada que ver con el Evangelio. No es un juego de palabras. Precisamente lo que busca Gramsci es atentar contra eso. Dice, el tipo tradicional y vulgarizado del intelectual está dado por el literato, el filósofo y el artista. Por lo tanto, los periodistas, que pretenden ser literatos, filósofos y artistas, pretenden ser también los verdaderos intelectuales. En cada grupo que se desarrolla en dirección al dominio, o sea, de la fuerza en el Estado, es su lucha por la asimilación y la conquista ideológica de los intelectuales tradicionales. O sea, en televisión no hay nadie que diga el liberalismo está mal, el marxismo está mal. ¿Alguno ha oído eso últimamente en televisión? ¿Lo hace? Jamás. Bien. Porque necesitan esto. Necesitan contradecir, digamos, el sentido es divulgar el anticatolicismo de todas las maneras posibles. Al dominar el sistema periodístico, todo el resto se vuelve en prensa de lo que se llama alternativa. Y vienen y hablan de democracia, hablan de libertad de prensa, pero para la libertad de prensa hay que comprar papel, hay que comprar tinta, hay que pagar al personal, hay que pagar la luz, el gas, los gastos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar recursos económicos. ¿Quién me lo da? Hay dos fuentes. O sea, como yo no tengo, o me lo da el Estado, o me lo da el banco, o me lo da particulares, empresas, ya sean nacionales o multinacionales. A esto llamamos libertad de prensa en la Argentina. Obviamente, la libertad siempre es para los grandes, que dicen que es lo que tienen que publicar todo el resto. Las noticias son la misma en todos los diarios, no hay diferencia. Desde página 12 hasta La Nación tienen la misma noticia. Es distinto el abordaje que tienen, pero la noticia es la misma. Se ha llegado a unificar todo eso. Antes uno decía, bueno, el único que es distinto debe ser Crónica, no sé. Entonces, y después dicen que la democracia se basa en la libertad de prensa y la libertad de opinión. Ahora, ¿dónde está esa libertad? El otro tema que viene es el derecho. La doctrina positiva es derecho eterno, natural y positivo. ¿Qué es el derecho eterno? Es el derecho de Dios mismo. O sea, es la ley que Dios establece en el universo. El derecho natural es el orden en el universo, el orden en las cosas que Dios ha impuesto. ¿Sí? Es natural en el orden físico que si yo arrojo este fibrón al suelo va a caer por la ley de la gravedad. Eso es natural.